Hola, buen día. Les envío un cordial saludo a todos los que se conectan. En la semana de hoy he preparado una reflexión tomando la porción de la escritura que está en Romanos 1:18 que habla acerca de la culpabilidad del hombre. Y voy a desarrollar todo el capítulo, pero este mensaje, esta reflexión, decidí grabarla en dos porciones. Entonces voy a hacer la primera parte que va a ser solo desde el 18 hasta el 20, el versículo 20. Y bueno, el versículo 18 de Primera de Romanos 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Entonces, esa es la porción de la escritura de Primera de Romanos del 18 al 20. Entonces, vamos acá a las notas que tengo acá. Yo puse acá la revelación de la ira de Dios contra la injusticia. Bueno, es un hecho universal que el hombre es pecador. El principio que se destaca aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitamos de justicia. Somos culpables ante Dios, ¿por qué? Por nuestro pecado. Pablo, el apóstol, no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. Por ejemplo, la frase que dice en la escritura: porque la ira de Dios se revela, aquí cierro las comillas, es que la ira de Dios es su sentimiento, el sentimiento de Dios, más que su castigo. Por el pecado es su santa ira. La ira es la antítesis de la justicia y se usa aquí como un correctivo. La frase, abro comillas, está siendo revelada, cierro comillas. Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios, que es el desagrado constante de Dios contra el pecado del hombre. Dios no cambia. Él es misericordioso, no porque es indulgente, sino porque Cristo murió por todos nosotros. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado, sigue siendo el mismo, porque Dios es santo y Él demanda a sus hijos que seamos santos, porque sabemos que, tenemos que entender que el pecado nos aparta de la presencia de Dios precisamente por ese principio de santidad y de que la escritura dice que nadie le verá sin santidad y que al nosotros pecar, eso es muerte para nuestras vidas. El Evangelio ha hecho posible que Dios acepte al pecador. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Veamos a nuestro alrededor, por ejemplo, los casos de las enfermedades venéreas. Nadie puede evitar las consecuencias del pecado, utilizando este ejemplo, cuando vemos lo que es la promiscuidad. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios. Es la negación del carácter de Dios, el desconocimiento de la existencia misma de Dios. La injusticia que aquí se menciona en esta porción de la palabra es contra el hombre y la impiedad es contra Dios, porque es esa falta de reverencia, de fe hacia el Señor. ¿Qué significa esto? Significa la negación de la soberanía de Dios. Es la acción del alma.
El hombre que bajo los efectos, y aquí voy a poner un ejemplo, el hombre que bajo los efectos de una droga conduce de manera irresponsable, violando todas las leyes de tránsito, y esta conducta de este hombre trae como consecuencia que mata a alguna persona, choca, daña alguna propiedad y a lo mejor atropella a algunas personas y las mata. Esto es un pecado. Este hombre peca contra el prójimo y además es algo que ocurre que es injusto. Y Dios aborrece la injusticia, esta injusticia, y la juzgará. Él va a juzgar ese hecho. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir en pecado caerán bajo el juicio de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Le es manifiesto a quién? A la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha revelado. Pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. O sea, nosotros como seres humanos no nos podemos excusar. Y aquí me estoy refiriendo al versículo 18 porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios lo ha revelado al hombre. Por eso digo yo acá que no tienen excusa, no tenemos excusa. El universo en que vivimos nos revela dos cosas de Dios, dos características, lo podríamos llamar así. Una nos habla de su persona y la otra nos habla de su poder, que ha sido visible desde que el mundo se creó. Ahora, ¿cómo pueden ser visibles las cosas invisibles? El apóstol Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar en quienes leían las cartas que escribió Pablo en las Escrituras, para inculcar en los lectores lo que algunos llaman la luz oscura o confusa de la naturaleza. Es una falsedad concebida por los seres humanos, esta expresión. La creación es una luz clara de la revelación que hay un Dios invisible. Tan solo con que nosotros miremos a nuestro alrededor, tan solo con que nosotros veamos la creación, la flora, la fauna, ya esas cosas nos hablan de que existe un Dios, poderoso Dios. La creación es una de las maneras por las que Dios se revela. Entonces no podemos decir que no sabíamos que Dios existe, porque tan solo con mirar esto, nosotros sabemos que hay un Dios. Y no estoy hablando no solo para el hombre moderno, sino en la antigüedad, el hombre, vamos a hablar que el hombre de las cavernas, por poner un ejemplo, al ver todas esas cosas, ellos también tenían en su espíritu que Dios existía. Voy a citar el Salmo 8, versículo 3. Abro comillas. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Es un ejemplo de lo que les acabo de decir. Luego, en el Salmo 19, versículos del 1 al 3, dice, y abro comillas, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Pero al ver estas cosas que está mencionando la escritura en estas dos porciones de los salmos, podemos ver la gloria, el poder, la majestuosidad y la presencia de Dios en todo esto que les acabo de mencionar. Es imposible negar que existe Dios, que es poderoso y que es majestuoso cuando nosotros podemos ver su creación y podemos deleitarnos en la creación de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 14, 17, versículo 17, dijo el apóstol Pablo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, se está refiriendo a Dios, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y una vez más, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 29, dijo Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Querido oyente, hay suficiente revelación en el mundo, en el cosmos entero de Dios, en la creación, como para habernos guardado de la idolatría, y me refiero al hombre antiguo, con toda la creación, con toda la obra de Dios, con todo ese testimonio que Dios dejó de su poder, de su existencia. Nada más eso fue suficiente para que el hombre antiguo se guardara de la idolatría y para que el hombre moderno no fuese ateísta, o no fuese ateo, perdón. Y acá yo quiero citar la frase de una persona, que es un testimonio, pero en el momento en que él fue por primera vez a Norteamérica y visitó el Gran Cañón, este hombre declaró que él era ateo, perdón. Y después que él tuvo esa experiencia de haber podido ir a ese lugar y ver lo majestuoso que es el Gran Cañón, que no lo conozco, pero por lo que uno puede ver en las películas y ver en fotografías, de verdad que es algo majestuoso, es imponente realmente el Gran Cañón. Este hombre dice que cuando él llegó al Gran Cañón, él llegó allí siendo ateo, pero que se fue siendo creyente, porque al él ver esa parte de la naturaleza, de la creación de Dios, eso lo hizo meditar y reflexionar de que era imposible que no existiese Dios. Por eso él dice: yo llegué aquí siendo ateo y luego de contemplar esto me voy creyente. En el Salmo 14, 1 dice: el necio en su corazón dice, no hay Dios. De modo que no tienen excusas. La creación revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusas. De modo que el pecado del hombre no surge por ignorancia. Fue una rebelión voluntaria del hombre ante la clara luz. Y cuando escribimos aquí clara luz, es porque tan solo con mirar a nuestro alrededor vamos a ver la imponencia, el poderío, el señorío de Dios, tan solo si ponemos nuestros ojos, si observamos la naturaleza. Por eso es que la escritura dice, ya les voy a decir en dónde, en la última parte del versículo 20 dice: de modo que no tienen excusas, o sea, no pueden alegar que no conocen a Dios, que no sabían de Dios. Pueden que quizás no conozcan la escritura, pero es imposible decir que Dios no existe tan solo con mirar en la naturaleza, con mirar a tu alrededor. Y me parece bien oportuno para la que estoy comentando acá ese ejemplo del Gran Cañón, de esta persona que visitó el Gran Cañón, y de que tan solo con ver la majestuosidad de la naturaleza, eso lo hizo reflexionar y pensar de que, bueno, pero esto es imposible que se haya creado por generación espontánea. Tiene que haber un Dios. Entonces por eso él dice: vine ateo y me voy creyente. Yo quiero que en esta semana mediten estos 3 versículos nada más, porque yo voy a desarrollar todo el capítulo de 1 Romanos 18 al 32, pero quise dejar estos 3 versículos de, de por qué el hombre es culpable. Porque en este mundo hay demasiadas señales. Dios dejó demasiadas cosas que dan testimonio de Él, dan testimonio de su grandeza, dan testimonio de que es real, de su presencia en este mundo. Y para que nosotros podamos meditar en esta semana en estos 3 versículos
Y luego en la próxima semana voy a desarrollar este mismo capítulo 1, pero lo quise hacer en 2 partes, porque me pareció bien importante esto, que lo voy a dejar, digamos, así que como una introducción. Y bueno, espero que mediten en eso, que lo vuelvan a leer, que puedan en esta semana salir, mirar el cielo, escuchar los pájaros, mirar los árboles, su follaje y todo lo que puedan ver de la naturaleza. Si es posible que puedan verlo, puedan salir a un parque, dentro de lo que se le permite por la situación de la pandemia y eso, pero que puedan meditar en esto, de que Dios nos dejó eso como testimonio de Él, de que es un Dios vivo y de su presencia. Amén. Entonces, bueno, Dios los bendiga y Dios los guarde. La próxima semana vamos a seguir desarrollando este tema.